Son las 8 de la mañana, las 7 en Canarias. Matinal Cadena SER. María Ibáñez. ¿Qué tal? Buenos días. Los viajeros que procedan de Italia y lleguen a nuestro país deben pasar desde hoy controles fronterizos. El gobierno español ha actuado, lo hacía a última hora de anoche, después de advertir a Roma de que si no retiraba los que impuso el 1 de agosto tras la crisis migratoria en Ceuta, se adoptarían medidas similares en España. El gobierno de Meloni, recordamos, considera que este episodio pone en jaque su seguridad nacional y al espacio Schengen de libre circulación sin fronteras internas, cuando ni un solo migrante que ha llegado a la ciudad autónoma ha pisado la península ni ninguna otra parte del territorio continental europeo. En cualquier caso, Roma se niega a levantar sus controles a quienes llegan desde España a sus puertos y aeropuertos. Así que en vista a que no hay ni un solo atisbo de que vaya a cambiar de parecer, nuestro país responde con la misma moneda, con unos controles que estarán operativos desde hoy, serán aleatorios y en principio se mantendrán hasta el 7 de septiembre. Enseguida vamos con este choque diplomático, también tomaremos el pulso a Ceuta, pero antes nos detenemos en Castellón. Hasta 5 incendios se originaron prácticamente al mismo tiempo en el norte de la provincia en la tarde de este viernes. Hay un municipio confinado, Sierra Engarcerán, y se han desalojado 10 masías de montaña. Radio Castellón, Laura Abad, adelante. Hola, buenos días. La verdad es que la tarde de ayer fue una tarde intensa en la provincia de Castellón en lo referente a las tormentas. Pero esto no es normal. Tormentas eléctricas que afectaron principalmente al interior de la provincia, sobre todo al norte en lo que se refiere a incendios. Tormentas eléctricas que dejaron hasta 5 fuegos prácticamente simultáneos. El que más preocupa a esta hora es el de la Sierra de Engarcerán, donde ayer por la tarde, al final de la tarde, ya desalojaron 10 masías y se ha confinado a la totalidad del municipio, alrededor de 1.000 personas. La UME se movilizó sobre la zona y sigue trabajando allí, sobre el terreno donde, por cierto, se ha activado la situación 2 de la emergencia. Esta emisora pudo hablar con su alcalde, con Juan Carlos Mateu, que asegura que el pueblo no corre peligro, que es cierto que el fuego está a 1 kilómetro en línea recta, pero que hay en medio un barranco bastante profundo. Además, asegura que por el momento está descartado desalojar el municipio. Estaremos pendientes de la evolución de esta concatenación de fuegos. La Comunitat Valenciana está en riesgo muy alto de incendios, al igual que otras comunidades como Cataluña, Navarra o Aragón. En el caso de la Comunidad de Madrid, Castilla-La Mancha o Murcia, ese riesgo es extremo, según la AEMET. Hoy el calor apretará bastante y ojo a las tormentas. Meteoróloga Nuria Seró, buenos días. Hola, muy buenos días. Tenemos por delante un sábado cálido y también tormentoso. Aunque la mañana arranca muy tranquila, ya a partir de media mañana tendremos esas nubes de evolución en zonas de montaña y atención por la tarde, porque los chubascos y las tormentas serán muy intensas, sobre todo en la mitad norte peninsular. Tenemos muchas comunidades en aviso por tormentas, tanto Principado de Asturias, Cantabria, País Vasco, Castilla y León, también en La Rioja, Comunidad Foral de Navarra, Aragón, Cataluña, Comunidad Valenciana. Atención especialmente en el norte, porque esos chubascos y esas tormentas pueden ir acompañadas de granizo grande y también por rachas muy fuertes de viento. Mañana domingo la mañana también será tranquila y la tarde tormentosa, menos que hoy. Y sobre todo los chubascos y las tormentas las tendremos en el este peninsular. Hoy esperamos una máxima de 41 grados en Córdoba, 33 en Bilbao y 28 en Cádiz. Es sábado 8 de agosto con Fernando Martín y Alberto Valles en la técnica, Pablo Seguía en la producción. Comenzamos. Matinal Cadena SER. Por la unidad de Europa y por la verdad, el gobierno italiano tiene que retirar esas medidas hacia los ciudadanos españoles. Tomar las medidas oportunas para poder responder a este ataque a la dignidad de los españoles, sobre todo porque las medidas son completamente injustas e injustificadas. Es el ministro de Asuntos Exteriores dejando claro a Italia que España adoptaría medidas proporcionales a las que impuso Roma hace justo una semana. Medidas que Álvarez tilda de injustificadas en alusión a los controles fronterizos. Parecía que tras la reunión este martes de los ministros de Interior de la Unión Europea, la tensión se había rebajado cuando los países más críticos con la política migratoria de España trasladaron su máxima solidaridad tras lo ocurrido en Ceuta. También lo hizo Italia, que aseguró entonces que
que el restablecimiento temporal de los controles en sus fronteras aéreas y marítimas no está dirigido contra España, sino que responde a gestión de los flujos migratorios. Pero al mismo tiempo, el gobierno de la ultra Giorgia Meloni vincula incluso con el terrorismo la entrada libre de personas que procedan de España. Considera que existe esa amenaza. Bueno, después de pedir formalmente en 2 ocasiones que retire sus controles fronterizos temporales, finalmente nuestro país calca esta medida. Está ya operativa y lo estará hasta el 7 de septiembre si Italia no da marcha atrás. Javier Bañuelos, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Sí, el gobierno cumple su amenaza y le devuelve el golpe a Italia con la misma cara de la moneda. Lo hace argumentando, y es literal, que dan este paso ante la persistente presión migratoria irregular que sufre Italia. Con ese argumento y siguiendo los pasos de Meloni, España impone los mismos controles que el gobierno criticó, controles ineficaces y carentes de sentido, como denunció esta misma semana el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska. En la práctica, esta decisión supone que desde esta pasada madrugada España ha activado los controles aleatorios en las fronteras de puertos y aeropuertos para todos los desplazamientos procedentes de Italia. Serán controles idénticos a los impuestos por el gobierno de Meloni, es decir, controles de pasaporte y de nacionalidad de viajeros. En el caso de los ciudadanos de terceros países, es decir, de quienes no sean italianos, deberán presentar su visado o permiso de residencia. Es una medida temporal, de momento, hasta el próximo 7 de septiembre, aunque el Ministerio del Interior deja caer que está dispuesto a modificar ese plazo siempre y cuando antes Italia retire y dé marcha atrás a su medida. Todo apunta a que una semana después de implantarla, Meloni no la va a levantar. No tiene intención de revisarla al menos hasta el 15 de agosto. Antes de que España cumpliera con su advertencia de responder también con controles fronterizos, el gobierno italiano ya recalcó que no pasaría por el aro, que no acepta ultimátums ni imposiciones extranjeras que puedan comprometer a su seguridad nacional. Corresponsal en Roma, Joan Solés. Sorpresa ha causado aquí la inmediata implantación, por reciprocidad, de controles policiales en España a pasajeros procedentes de Italia. Pocas horas antes del anuncio, anoche, el gobierno de Roma había rechazado la petición de levantar las restricciones de frontera. Según un comunicado oficial, la presidencia del gobierno italiano no acepta ultimátums ni imposiciones del extranjero en materia de seguridad. Piantadosi es el ministro del Interior. Tuteliamo ovviamente gli interessi della nostra nazione. Debemos tutelar los intereses de Italia y de su seguridad. Esta es una medida temporal, ha afirmado. Vamos a revisarla después del 15 de agosto. Italia va a mantener los controles en aeropuertos y puertos al menos hasta esta fecha, a la espera de lo que pueda suceder el próximo sábado en Ceuta. Recordamos que una campaña en redes sociales ha convocado para el próximo sábado 15 de agosto una entrada masiva de migrantes a Ceuta procedentes de Marruecos. Un llamamiento al que el Centro Nacional de Inteligencia Español ha dado plena credibilidad. Así que Italia no va a recular antes de esa fecha. Está Roma a la expectativa y muy preocupada, como si alguna de las 72.000 personas que entraron la semana pasada a Ceuta hubiera pisado otro suelo distinto al de la ciudad autónoma. Es algo que hasta ha dejado claro Bruselas. Ninguna ha llegado a la Europa continental. Entre discursos que claman por el endurecimiento de las políticas migratorias y el poco interés por favorecer vías seguras para evitar entradas irregulares, en las que por otra parte hay vidas que se quedan por el camino, no olvidamos que son 141 las personas que han fallecido intentando entrar a nado a Ceuta desde Marruecos. Es una tragedia humanitaria sin precedentes. Osvaldo Tavío es agente del Grupo de Actividades Subacuáticas de la Guardia Civil. Ha rescatado junto a 3 compañeros a todas las personas que ha sido posible en su paso por el espigón del Tarajal desde el 30 de julio. Cientos y cientos de personas pasando por un espigón, pisoteándose, intentando mantenerse a flote. Lo más duro, como ya he dicho, es cuando tienes compañeros que, por ejemplo, están en la punta del espigón y te están indicando que aquí se hunde uno, ahí viene un bebé, aquí se está ahogando otro, llevas ya varias personas encima y intentar acercarte, primero es ponerse en riesgo uno, porque ya vas cargado con personas y aparte pones en riesgo a estas personas también. Yo creo que sí pueden haber más cuerpos en el mar. De hecho, todos de aquí para adelante seguirán saliendo cuerpos. Testimonio de uno de los buzos de la Guardia Civil anoche en Hora 25.
Decíamos, por el momento, se han recuperado 141 cuerpos entre las costas ceutíes y marroquíes. El Instituto de Medicina Legal de la ciudad autónoma ha completado las autopsias de los 82 cadáveres que llegaron a este centro. Los forenses han podido identificar a 6. Una tragedia por el coste de vidas humanas, por los tantísimos menores que están solos y esperan acogida, y también por el millar de adultos que están en un limbo. Permanecen en la ciudad autónoma, cuyos recursos asistenciales, también los sanitarios, están desbordados. Buscamos la imagen a esta hora. Radio Ceuta, Miguel Ángel Mendoza, buenos días. Buenos días, María. La ciudad despierta el segundo fin de semana después de la entrada de alrededor de 80.000 personas el pasado 30 de julio, con un panorama bien distinto al del fin de semana pasado. Ya no hay tanta presencia policial ni militar por las calles. Adultos y menores aparecen por cualquier sitio. Adultos que aseguran no quieren volver a Marruecos. Dicen que no tienen futuro. Es el caso de Mohamed. Marruecos, no trabajo, no dinero, no padre, no madre, hasta a la calle. Junto a él se encuentra Mustafa, de apenas 16 años. No habla castellano. Junto con otros, esperarán a esta mañana para saber si se continúa afiliando a los menores en la Policía Nacional después de 2 jornadas intensas. Hoy se seguirá hablando de ellos, de los menores, entre el presidente de la ciudad, Juan Vivas, y la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego. Reunión prevista a las 10:30. Solo hablará Vivas al final de ella. La coordinación entre administraciones se consuma con el envío en una semana de un equipo técnico del Ministerio para permitir acelerar el proceso de acogida. El objetivo, según la ministra de Infancia y Juventud, es que en pocas semanas se puedan ir derivando a la península a los más de 1.300 menores no acompañados que están en Ceuta desde el jueves 30. De momento, la cifra que les puedo adelantar de niños y niñas registrados, filiados en el sistema de acogida, es de 1.342 niños y niñas. Evidentemente, se sigue con el proceso. El perfil migratorio ha cambiado con respecto a lo que sucedió en el año 2021. Han llegado más niñas no acompañadas, han llegado más niños muy pequeños, de corta edad, no acompañados. El procedimiento establece, primero, intentar atender a los perfiles más vulnerables, pero van a ser atendidos todos los menores. Sira Rego, desde Ceuta este viernes. Saben que otra distribución de los menores migrantes no acompañados, en este caso para aliviar los servicios asistenciales en Canarias, hizo saltar por los aires los gobiernos autonómicos de PP y Vox por el rechazo frontal de los ultras a acogerlos. Esto ocurrió hace 2 años. Parece que esta vez no corren peligro las coaliciones de ambas formaciones en 4 comunidades autónomas. Aún así, es evidente que recibirán a los de Ceuta a regañadientes. Desde el PP, Alma Ezcurra vuelve a insistir en que acatarán la ley, aunque se ha deshecho en críticas al Ejecutivo por la gestión. Me parece bastante increíble que Marruecos, que la ley, que los tratados internacionales le indiquen al Gobierno de España cuál es el camino, y la pregunta ahora sea si las comunidades autónomas del PP van a hacer algo o no. Por tanto, la pregunta es, ¿va a cumplir el Gobierno de España con la ley? Y después ya hablaremos si todos los demás la vamos a cumplir, que ya le digo que sí. Por si hubiera algún palo en la rueda o resistencia, la fiscal general del Estado, Teresa Peramato, ha pedido a los fiscales delegados en los territorios que actúen si alguna comunidad se opone a la acogida de estos menores no acompañados. Isabel Vega. La Fiscalía General del Estado ha dictado un decreto para unificar la respuesta de los suyos ante comunidades autónomas que pongan trabas al traslado de menores desde Ceuta. Establece que se abrirán diligencias o expedientes gubernativos en las fiscalías de destino de estos niños y adolescentes, en los que adoptar las medidas necesarias para que la comunidad proporcione la atención inmediata que le exige la ley. Si el gobierno regional que sea pone reticencias, el primer paso será enviar un requerimiento urgente a la consejería competente con una advertencia de las responsabilidades que pudieran deducirse del incumplimiento de la ley. A partir de ahí, dice el decreto, que los fiscales ejercerán las acciones que correspondan para garantizar el interés superior de estos menores. El PP ha pedido después de este movimiento de la Fiscalía General del Estado que sea neutral y que tenga la misma diligencia, dice, contra el Gobierno. Además, reclaman más explicaciones sobre el reparto de menores. También el Partido Popular, haciendo uso de su control del Senado, donde tiene mayoría absoluta, ha pedido que comparezcan allí los ministros de Exteriores, Defensa y del Interior. Los populares quieren que lo hagan ya la semana que viene, para que rindan cuentas por la crisis migratoria en Ceuta. Lo cierto es que se supo antes que estos 3 ministros, además de Bolaños, comparecerán en el Congreso a petición propia, pero lo harán en la última semana de agosto. El intento de contraprogramar el Gobierno por parte del PP
PP tiene respuesta. El Ejecutivo avisa de que los ministros no irán a la Cámara Alta si se mantienen sus comparecencias. Adriana Jordán, buenos días. Buenos días. El Gobierno defiende las comparecencias que han hecho a petición propia los ministros de Defensa, Interior, Presidencia y Exteriores. Robles abrirá esa ronda de explicaciones el próximo 25 de agosto, Bolaños el 27 y Marlaska y Álvarez el 28. El Ejecutivo cree que ya es suficiente, que comparecer también en el Senado es duplicar. Por eso le ha pedido al presidente de la Cámara Alta que desconvoque esas sesiones. Y en caso de que sigan adelante, los ministros rechazarán asistir al no tener tiempo para prepararlas. El PP ha agendado las comparecencias en el Senado ya la semana que viene. De Marlaska el miércoles, la de Robles el jueves y la de Álvarez el lunes 17 de agosto. Son 2 semanas antes de las solicitadas por los ministros en el Congreso. Aún así, el PP defiende que el Ejecutivo tiene la obligación de comparecer también en el Senado y afean que el Gobierno elija las comparecencias a la carta. 8:15, 7:15 en Canarias. Matinal Cadena Ser. María Ibáñez. El tigre ha llegado y sabrán lo duro que muerde cuando se trata de defender al pueblo colombiano. Es el nuevo presidente de Colombia, el ultraderechista y trampista Abelardo de la Espriella, que se autoproclama como el tigre. Ha tomado posesión de su cargo esta madrugada y traza como las líneas maestras de su mandato la mano dura en materia de seguridad, inspirado en su homólogo de El Salvador, la lucha contra el narcotráfico o dar un vuelco a las relaciones internacionales. Uno de sus primeros anuncios en este sentido es retomar el trato con Israel. Corresponsal en América Latina, Berta Reventós, buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Tú has estado en la investidura que por primera vez en la historia se ha celebrado en Cali y no en Bogotá, que es la capital. Además de exhibir su intención de descentralizar el gobierno, hay otros simbolismos, como que Cali se enclava en el departamento del Cauca, bastión de la izquierda y zona muy golpeada por las disidencias de las FARC, que no se acogieron al acuerdo de paz del 2016. Acuerdo que el ya nuevo presidente de Colombia quiere desmantelar. ¿Qué otros mensajes ha lanzado de la Espriella, Berta? En su primer discurso como presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella ha descrito en tono mesiánico su proyecto de la patria milagro con claridad y contundencia. Su prioridad será la lucha implacable contra el crimen organizado a través de una fuerza pública a la que va a dotar de todos los instrumentos para ello. La opción del diálogo está completamente agotada. El Estado, bajo el régimen que ha terminado, fue suficientemente cómplice. En la era del tigre será contundente y certero contra el crimen. De la Espriella ha reiterado su intención de fumigar las plantaciones de coca en el país y sustituirlas, ha dicho, por cultivos lícitos que no traigan muerte a Colombia. La erradicación de los cultivos ilícitos por todas las vías será posible. Es una prioridad nacional. La corrupción institucional ha sido otro de los blancos de su discurso y ha acusado de irresponsable a la administración de Petro, a la que ha prometido auditar y llevar ante la justicia si es necesario. Ha anunciado una congelación del gasto público y una batalla cultural que recupere los valores de la familia, el respeto por la ley y la creencia en Dios. Además, ha dicho que no respaldará dictaduras internacionales y que adherirá al escudo de las Américas promovido por Donald Trump. Gracias, Berta Reventós. Colombia pasa del gobierno de izquierda de Gustavo Petro a uno ultra. Es algo que se está extendiendo por América Latina desde el 2018 con la victoria de Bolsonaro en Brasil. La oposición colombiana ha salido a la calle en Cali. El relevo de poder se produce en un clima de fuerte polarización. Gustavo Petro no reconoce el triunfo electoral de la Espriella. Además, ya denunció un supuesto fraude electoral. El ultra ganó por solo un punto de diferencia en segunda vuelta al candidato de Petro, Iván Cepeda. El ultraderechista de la Espriella está muy alineado con Bukele, Milei y Trump. Fíjense, la buena sintonía con el presidente estadounidense. El Departamento de Estado de la Casa Blanca ha anunciado esta madrugada su intención de destinar $1.000 millones a Colombia para el refuerzo de su seguridad. Y de seguridad precisamente les hablamos ahora, pero en Oriente Próximo. Arabia
Arabia Saudí, Turquía y Pakistán se han unido en un pacto de defensa mutua. Si atacan a uno, atacan a los tres. Cabe recordar que el primer país, Arabia Saudí, ha sido recientemente blanco de los hutíes de Yemen, que son aliados de Irán. De hecho, esta semana, Riad notificó heridos por primera vez desde que estalló el conflicto. Una decena en total. Victoria García. Este acuerdo, que ha pasado prácticamente desapercibido, es uno de los más significativos que se ha firmado recientemente. Congrega una potencia nuclear como Pakistán, un país miembro de la OTAN como Turquía y Arabia Saudí, que aglomera una de las mayores reservas de petróleo y oro, y lo que han firmado es un acuerdo para defenderse entre ellos en caso de ser atacados por un tercero, léase Irán o Israel. Desde Israel están muy enfadados. Acusan a Turquía de ser el nuevo Irán, de estar tratando de poner a Arabia Saudí contra Israel y establecer un acceso suní por la zona con la potencia nuclear de Pakistán. Preocupante porque los tres juntos establecen un triángulo defensivo en el Golfo de Omán y el Estrecho de Hormuz, muy a tener en cuenta. Y en Ucrania al menos 3 civiles han muerto por los ataques de Rusia. No da tregua el Kremlin últimamente, con una ofensiva encarnizada que solo el miércoles dejó 17 víctimas mortales tras el lanzamiento de una veintena de misiles balísticos. Pablo Seguí, buenos días. Buenos días, María. 3 personas muertas, una de ellas un niño, bajo los misiles rusos esta madrugada en Kiev, según ha confirmado el gobernador de la región, Timur Takachenko, en su canal de Telegram. Además, hay 3 heridos. Moscú intensifica sus ataques sobre Ucrania. Solo lo que llevamos de agosto, 37 personas han muerto por ataques rusos. Este último se ha producido horas después de que el Senado de Estados Unidos haya dado luz verde a un paquete de sanciones contra Rusia, que incluye aranceles contra los países que compren petróleo y gas a Moscú. El objetivo es privar al Kremlin de los ingresos con los que sostiene su maquinaria de guerra. El presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, han celebrado la aprobación de las sanciones. El siguiente paso será la votación en la Cámara de los Representantes. 20 segundos y nos vamos a Andalucía. Venezuela ha sufrido un terremoto devastador. Miles de familias lo han perdido todo. Mensajeros de la Paz está en terreno junto a los más vulnerables. Tu donativo salva vidas. Visita mensajerosdelapaz.com y dona un kit de supervivencia. Venezuela te necesita. Matinal Cadena SER. María Ibáñez. Decíamos, nos vamos a Andalucía porque tenemos una última hora. Se ha desatado un incendio en el municipio onubense de Niebla. Hay 66 desalojados. Última hora, Enrique Carneado. La Junta de Andalucía ha elevado esta madrugada a situación operativa 2 el incendio forestal que desde este viernes afecta al término onubense de Niebla en el paraje Rabo Conejo y que ha obligado al desalojo de al menos 66 personas de aldeas de Rabo Conejo y también de Caballón. En los próximos minutos volverán los medios aéreos a las labores de extinción. Durante la madrugada han trabajado 70 bomberos forestales, 6 autobombas y 5 bulldozer. La variación de vientos está complicando las labores de extinción, por lo que el consejero de Emergencias ha solicitado la intervención de la unidad militar. Especialmente por la extensión que pueda alcanzar el incendio, por las previsiones de cambio de viento constantes que se están produciendo, por lo que hemos solicitado la incorporación de la unidad militar de emergencia. Un incendio que ha afectado de momento a más de 500 hectáreas. Hoy se espera aviso naranja en la provincia de Huelva por las elevadas temperaturas. Gracias, Enrique. Nos vamos ahora a Madrid, donde la presidenta Ayuso ha estado sugiriendo a la prensa que preguntar en una atención a los medios. Porque no preguntan una sola vez por la gente afectada, por lo que estamos haciendo. Estamos dejándonos la piel, ayudando a la gente que lo está pasando tan mal. Tengan la sensibilidad de disimular al menos y preguntar qué vamos a hacer, qué novedades hay, cómo se encuentra la gente. Yo no trabajo ni para Pedro Sánchez ni para Pero se aprobó la... Palabras de Ayuso en Aldea del Fresno, en una comparecencia, como decíamos, de la que avisó su gabinete con solo una hora de antelación. Estaba molesta Ayuso porque se le estaba pidiendo explicaciones sobre la adquisición con fondos públicos por parte del gobierno autonómico de un ático de lujo en Chamberí, en teoría para servir de despachos durante la remodelación de Sol. Bueno, ya les sonará esta historia. Ahora, lo supimos anoche, la empresa pública que lo compró lo vende por casi 6,7 millones. Lo adquirió por 400.000 euros menos. Radio Madrid, Ana Iriarte.
Así es, la empresa Planifica Madrid ha sacado a licitación el ático de Chamberí por 6.690.000 euros, sin impuestos, tal y como se ha publicado en el portal de contratación de la empresa pública. Así lo firma el consejero delegado Pedro Corbalán. La empresa también publica la venta de los 4 inmuebles de Gran Vía por 11,8 millones de euros. Hay que recordar que el ático se adquirió el pasado mes de abril por 6,3 millones de euros y como excusa inicial de que iba a ser utilizado como oficina durante las obras de la sede del Ejecutivo Regional, la Real Casa de Correos. Esto a pesar de que el inmueble solo puede ser de uso residencial y no se puede destinar al uso profesional, según las normas municipales. Este viernes también el PSOE madrileño ha llevado a la Fiscalía la compra del ático por posible malversación y prevaricación administrativa. Pero no acaba ahí, Ana. También hemos conocido hace nada, lo ha adelantado El País y hemos confirmado en la SER, que el gobierno de Ayuso ha adjudicado a dedo quién se encargará del diseño de la Real Casa de Correos, que estará en obras próximamente, por las que supuestamente se compró el polémico ático. Le han encargado el proyecto de interiorismo a la prima de la influencer María Pombo. Pues bien, tal y como anunció la presidenta en rueda de prensa, la famosa remodelación de la sede del Gobierno regional ubicada en la Casa de Correos comenzará en el mes de noviembre. Pues bien, la adjudicación del contrato del diseño de dicho proyecto, que tiene un importe cercano a los 60.000 euros, se ha realizado a través de un negociado sin publicidad, porque como justifican en el portal de contratación del Gobierno regional, se trata de un proyecto para una actuación artística única en la Real Casa de Correos y para ello es necesaria la contratación de un profesional determinado para la redacción de este proyecto. Y como ha publicado el diario El País, ese profesional determinado ya tiene nombre. Es el estudio de Alejandra Pombo, prima de la conocida influencer madrileña María Pombo. Lo que se adjudica en estos pliegos es el diseño y la redacción del proyecto, también la asistencia para licencias y la dirección de las obras, pero no la ejecución de las mismas, que según la Comunidad de Madrid, esas ya costarían alrededor de 1,65 millones de euros. Si crees en el planeta, si Estavón es tu colchón. Porque si no lo compras, vamos a ir a un río y vamos a echar dentro todas las cosas chungas que encontremos. Plutonio, mercurio, aceite de freír usado. No va a quedar ni un pez, ni un pato, ni una rana, ni un cangrejo. Así que, si amas la naturaleza, demuéstralo y cómprate un Siestabón. La publicidad no necesita llegar a esto para ser eficaz. Basta con que salga en la radio. Porque la publicidad en radio genera más confianza. Por eso es más eficaz para tu marca. Hazte inolvidable. Anúnciate en radio. Seguro que muchos de ustedes ya han cogido el coche para una escapada de sábado, marcharse de vacaciones. Muy placentero esto por el destino y el descanso, pero doloroso para el bolsillo. Los carburantes se encarecen casi un 20% tras decaer la rebaja del IVA a comienzos de julio. Shira Valdés, buenos días. Hola, buenos días. El precio de los carburantes no da tregua, ni el descuento de 10 céntimos por litro que ahora mismo se aplica, ni la caída del precio del crudo están siendo suficientes para evitar que los consumidores paguen por repostar cada día un poco más. De hecho, desde que decayó la rebaja fiscal hace poco más de un mes, llenar el depósito se ha encarecido en torno a un 20%. Un poco más si el coche es de diésel, un poco menos si es de gasolina, pero en torno a un 20%. Con todo ello, el litro de gasolina ronda ya de media en Península y Baleares el euro con 72 céntimos. Así que quien acostumbra a viajar en estas fechas notará que llenar un depósito de 55 litros cuesta 12 euros más que hace un año. La factura en el caso de los vehículos diésel sube mucho más, 22 euros más, porque cada litro de gasóleo cuesta ahora 40 céntimos más que el año pasado. Turno ya de la información deportiva. En Matinal, los deportes. Hoy tenemos amistosos del Real Madrid y del Barcelona. Alejandro Gallego, buenos días. Hola, muy buenos días. Después de un par de días convulsos entre Barcelona y Real Madrid, con un nombre en el centro, el de Rodri Hernández, hoy ambos equipos dejan de lado la ventana de traspasos para volver al césped. En la agenda de ambos conjuntos, partidos amistosos para terminar de preparar la Liga, que comienza en apenas 10 días. Por un lado, el Real Madrid viajó ayer a Hungría, a Budapest, para su duelo ante el Ferencváros, planificado a las 7 de la tarde. Hasta allí, hasta Budapest, se ha desplazado nuestro compañero Héctor González. Cuéntanos. ¿Qué tal, Alejandro? Buenos días desde
de las 7 de la tarde, amistoso para el Real Madrid en Budapest frente al Ferencváros. Se ha quedado en la capital de España Jan Diomandé después de pasar el reconocimiento médico y después de firmar y convertirse en el fichaje más caro de la historia del Real Madrid por 125 más 15 millones de euros. Sí viaja Vinicius, estrenando renovación. También lo hace Bernardo Silva, que podría disfrutar de sus primeros minutos. Y se quedan también en Valdebebas los 4 lesionados: Asensio, Mendy, Rodrigo y Militao. Gracias, Héctor. Y en paralelo juega el Barcelona, como decíamos, también esta tarde, en su caso en Udine, en Italia, donde a falta de uno va a jugar 2 encuentros de 45 minutos cada uno en un triangular ante el Udinese y el Nottingham Forest inglés a partir de las 9. Y no juega hoy, pero sí lo hará el domingo, el Atlético de Madrid, que está inmerso en varias operaciones en el mercado, mientras continúa su stage en Seúl, en Corea, y también esta mañana continúa el Gran Premio de Motociclismo de Gran Bretaña, jornada de entrenamientos libres, clasificación y carrera al sprint, que dará el pistoletazo de salida a las 10:30 con Moto3. Y hoy el broche musical. Al final del final, donde ya no llega el mar, las noches se queman, la luz nunca se va. Lo pone en la moda. La maravillosa Orquesta del Alcohol actúa esta noche en el Sonorama Rivera, en Aranda de Duero, en Burgos. El festival comenzó el miércoles, pero hoy es su jornada grande, con el concierto de la moda, como decíamos, y de otros artistas como Leiva, Valeria Castro y Belén Aguilera. Pues con Nómadas de la moda nos marchamos. Se quedan con el cine en la SER. La información, como siempre, vuelve en media hora en A Vivir con Lourdes Lancho. No haber perdido tu